Bueno, pero volvemos a Chile, vamos a hablar también de este tema, pero antes yo le mostraba un título, lamentablemente ahí se nos pone transparente porque tenemos el verde atrás también, los reemplazantes de el autor con quien vamos a conversar, Renato Garín, que está con nosotros, abogado, ex diputado de la República, ex convencional. ¿Qué tal, Renato? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, querido Rodolfo, un gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Gracias por conectarte, ¿ah? Muchas gracias. Oye, muy entretenido los reemplazantes, ahí lamentablemente se pone transparente, pero muy entretenido, está a la venta. 3 meses que está, ahí está, excelente. 3 meses entre los más leídos. Así está, 3 meses consecutivos entre los más leídos, estamos ahí compitiendo palmo a palmo con los nuevos libros que ha sacado el fiscal Gajardo y otros autores, ¿no? Está muy entretenido el panorama literario en Chile. Sí, Los reemplazantes ya está en su tercera edición. Y El Patio del Poder, que es el libro del año pasado, también muy exitoso, está en buenísimo. la séptima edición. Séptima, Y estamos imagínate. bien Bueno, contentos con la Editorial Planeta con esto. Está en todos. La vez pasada que conversamos no estaba en todas las librerías, ahora está en todas las librerías del país, en las sí, chicas, en las grandes, en Amazon, online, en Mercado Libre. Así que el que se lo pierde porque quiere. sí. Aquí abajo, la que está ubicada en Avenida Concón, Reñaca 4000, llegó, ya está. Yo lo compré en Quilpuesto, acaso este. Oye, bueno, el libro es un repaso es un poco tu historia de vida, pero que va acompañado con la historia política, social del país, de los gobiernos posterior al 90, y también, lógicamente, cómo se forja el Frente Amplio y cómo se forja el movimiento estudiantil. Es muy interesante, porque tú lo vives desde adentro y vives el Chile del momento desde que eras escolar, pasando por la enseñanza media hasta llegar a la universidad. Y ese relato hace que uno piense también y mire dónde estaba uno cuando tú vivías eso. ¿Ah? Es muy interesante. Sí, por eso es que yo digo que es una memoria histórica, o sea, es qué Así fue es. pasando en la medida que fuimos creciendo con la concertación, en particular en mi caso, ¿no? Que en Melipilla la presencia de la concertación fue siempre muy intensa y a medida que fue avanzando el movimiento estudiantil, aparece este organismo llamado la ACES, que es una asamblea coordinadora estudiantil secundaria de Santiago, que toma el protagonismo, ¿verdad? Y se convierte después en los pingüinos y actualmente el gobierno del Frente Amplio. Exactamente. Bueno, ya es absolutamente recomendable para quienes gustan de la política, gustan del análisis y de conocer de lo que está pasando en Chile y teniendo una segunda lectura. ¿Te sorprendió la salida de Mario Marcel del gobierno? ¿Qué hay detrás de esto? Me sorprendió, sí. Pensé que Mario Marcel iba a llegar hasta el final con Gabriel Boric. Ujú. El gobierno ha hecho de Mario Marcel su gran panzer, ¿verdad? En materia de políticas públicas. Se venía rumoreando hace mucho tiempo de que él tenía una oferta del Fondo Monetario Internacional y o del Banco Mundial, que son los dos Everett, ¿cierto? Los que aspiran a este tipo de economistas, que son instituciones claramente globalistas, ¿verdad? De corte más bien neoliberal. Por ende es bastante contradictorio que la izquierda y la centroizquierda chilena estén tan tentadas con ese organismo, pero por ahí ha pasado Nicolás Aguirre, Andrés Velasco, actualmente está el exministro Valdés, ¿no? Que es el comisario detrás de las reformas que se están haciendo en Argentina, Así que tú es. recién comentabas. Entonces Mario Marcel está muy bien evaluado en esos círculos académicos, pese a que en mi mirada ha sido un ministro de Hacienda más bien malo. Y ahí recomiendo una charla que di en el Senado hace poco, hace 3 semanas atrás, que la subí en mi canal de YouTube y tiene ya como 80.000 reproducciones, donde explico por qué Chile está en el camino de déficit fiscal que está hace 13 presupuestos de los últimos 16 que son deficitarios. Entonces, por ahí me parece que la clave para leer a Marcel es más bien como un ministro de continuidad con el déficit y la deuda pública y no como un superhéroe de las finanzas públicas y las finanzas fiscales que presentaba Gabriel Boric. Ujú. Que le hizo una despedida inolvidable. O sea, casi muy sentimental el presidente Boric cuando se va Marcel. Sentía despedida. Lo que pasa es que Gabriel Boric le debe mucho a Mario Marcel. Acuérdate cuando Boric gana no tenía un ministro de Hacienda perspectivado hacia el mercado, que es muy importante, ¿no? Mario Marcel era el presidente del Banco Central, se había desempeñado como un banquero central bastante ortodoxo, criticando el déficit de la gestión de Piñera, criticando la situación fiscal chilena y luego cuando asume no logra mejorarla del todo, más bien creo yo que la empeora. Sin embargo, le da un trasfondo que este mundo que se llama Sanhattan en Santiago, ¿no? Que se denomina así el barrio de Isidora Goyenechea y aledaño por Manhattan convertido en Sanhattan, ¿no? Que es el mundo de la finanza que está muy bien perspectivado en Chile, porque el IPSA está tocando 9.000 puntos, lo que es un récord absoluto en un país que tiene
38% de informalidad, 9% de desempleo, ¿verdad? Y eso es en parte por la reforma de pensiones que logra amarrar fiscalmente Mario Marcel con Janet Jara, porque Mario Marcel toma este modelo del préstamo que no va a la ley de presupuesto, por ende no cuenta como deuda pública, que permite entonces una salida matemática para que el mercado reciba los fondos de pensiones, ¿verdad? Y el fisco no tenga que asumir una deuda contingente en la ley de presupuesto. Es una salida matemática bien astuta, que yo creo que no soluciona nada de fondo, pero que endeuda al Estado y genera una controversia que hoy día José Antonio Caz está tomando, ¿verdad? Pero en líneas generales a mí me parece que Marcel no fue un buen ministro de Hacienda. Ahora, la llegada de Nicolás Grau tiene que ver también con un tema de identidad. Finalmente Boric se decide por alguien cercano, suyo, de los últimos que van quedando del equipo tal vez original o contemporáneo, que tampoco ha sido tan brillante en economía, pero que es un hombre que tú bien conoces y preparado. Lo que pasa es que sin Mario Marcel, el gobierno queda sin este guaripola económico que podía hablarle al mercado, que son 30, 40 agentes financieros en Manhattan, con credibilidad. La subsecretaria, que era una candidata para el cargo, no tiene esa credibilidad en el mercado, por ende, o nombrabas a alguien del tronco de la concertación, o nombrabas a alguien de la mesa chica de Boric. Y Nicolás Grau, como tú bien dices, viene de la mesa chica del presidente. Él es fundador de la NIU, la Nueva Izquierda Universitaria, junto con UNEUS. Ambos fueron presidentes de la FECH. Luego vino el autonomismo de Boric, en la época de los colectivos. Yo hablo de esto en el libro Los Reemplazantes, ¿no? En la época de los colectivos, el NAU, la NIU y los autonomistas. Grau tiene un doctorado en economía en la Universidad de Pensilvania, pero su doctorado es en economía educativa, en economía de la educación, no en finanzas públicas, no en macroeconomía, no en déficit fiscal. Por ende, él va a hacer la práctica al Ministerio de Hacienda. Él no está preparado para ejercer el Ministerio de Hacienda, te lo digo responsablemente. El Ministerio de Hacienda es complicadísimo. La ley de presupuesto es complicadísima. Ya hay que tener una formación matemática que el 90% de los parlamentarios no tienen. Yo en el libro también reviso eso, ¿no? De cómo la mayoría de los parlamentarios de izquierda y de derecha, sobre todo los que son fanáticos del gasto público, no tienen buena formación en matemáticas. Son personas que tienen promedio 4, promedio 5 en matemáticas. Entonces tú les dices, oye, ojo con la sumatoria del gasto público, y no te entienden el problema del déficit fiscal y la deuda. Y por eso Marcel estableció este relato donde una especie de superhéroe, porque era el único capaz de explicar el déficit estructural en torno a 1,5, 1,6%, lo que es una locura, y el mercado se lo compró. Y el IPSA está en 9.000 puntos. Si tú miras el mercado chileno, aquí hay algo que está mal, hay alguien que está equivocado. Hay un mercado en 9.000 puntos en la bolsa, hay 38% de informalidad, de 9% de desempleo. O sea, hay algo aquí que está sonando, ¿entiendes? Y Mario Marcel creo yo que atinadamente se va probablemente, presintiendo que viene una avalancha de gasto público para apuntar a la candidatura oficialista. Esa es mi hipótesis. Exacto. Estamos conversando con Renato Garín. Renato, vamos al tema político. Voy a partir por todo a lo local, a la instalación de las listas parlamentarias, que tú bien conoces, Senado, Cámara de Diputados, con foco también en lo que es la lista del Frente Amplio, que finalmente termina como termina. Y con, a ver, yo te hablaba de la salida de Marcel, me sorprendió, y la salida de Valenzuela de Agricultura también es un duro golpe desde el punto de vista de la autoridad que ejerce Boric a propósito de la conformación de las dos listas. Esto no se había visto nunca. Yo vi casos distintos, no sé, en otra época Bachelet se enojó cuando hicieron dos listas, el PPD con el PR para concejales, pero no con la magnitud de sacar a un ministro de Estado. Parto con eso, lo de Valenzuela, Agricultura. Sí, bueno, son parte de las prácticas políticas que tiene Gabriel Boric el segundo piso, ¿no? Que es esta idea de la reprimenda, allí donde parece que no corresponde, y apoyar a las personas cuando parece que corresponde que las saque, como ha hecho con Francisca Moya, ¿no? Con el tema de la casa del presidente Allende, por ejemplo. En el caso de Valenzuela, yo te puedo decir de buena fuente, porque conozco a los interesados, especialmente a Jaime Mulet, que hay un tira y afloja histórico entre el Frente Regionalista Verde Social y el Frente Amplio, porque ellos no quisieron sumarse al principio cuando nosotros armamos el Frente Amplio. Acuérdate que ellos se quedan afuera de ese pacto. Jaime Mulet, además, acuérdate que tenía la fundada expectativa de ser electo senador en su zona en el norte, de lo que tuvo que bajarse porque no tenía la configuración electoral. Y entonces las dos listas aparecen como una consecuencia de una mala relación histórica un poco predecible entre estas dos figuras que son Jaime Mulet y Gabriel Boric, primero.
Segundo, efectivamente el Frente Regionalista recurre a una serie de nombres muy provocadores como el diputado Calisto, ¿verdad?, que le tocan cierta parte a la moneda y cierta parte al segundo piso. Pero también hay que decir que la democracia cristiana lleva a Gaspar Rivas, por ejemplo, ¿no? Entonces claro, ahí se y lo produce, lleva en lista, una oficialista. Así es, una ambivalencia en el juicio del presidente de la República, que no se entiende bien qué es ser leal y qué no es ser leal con él. ¿No? Que es un problema que ha recorrido todo el gobierno. Es decir, hay un grupo de leales que se anotan en estos asados, ¿verdad?, en la calle Yungay, en el barrio Yungay, ¿cierto? Pero que no entra la discusión política del gabinete a ese espacio privado. Y luego él toma represalias políticas contra quienes no se suman al lote dominante. Entonces, para Muleta y su gente, creo que debe ser bien desconcertante lo que pasó. Y por otro lado, estoy seguro que Boric y el segundo piso están convencidos que una sanción bien puesta. Entonces es un poco irreconciliable lo que está ocurriendo en esos dos mundos. Sí, buen análisis. La construcción de las listas aquí en la región de Valparaíso, conversábamos. Tuvimos siempre la duda qué pasaba con el Frente Amplio, cómo se instalaba, sobre todo la senatorial, cuántos cupos tenían. Finalmente, Diego Ibáñez, que es el privilegiado, que era el hombre del presidente, finalmente, para ser candidato a senador. Siempre lo fue. En detrimento de otros nombres, ¿no? Bueno, lo que ocurre al interior del Frente Amplio es que esta es una fusión, en principio, de tres partidos: el Partido Revolución Democrática, Convergencia Social y Comunes. Y cada uno de estos partidos traía lotes internos. Por ende, el Frente Amplio actual tiene algo así como 9 lotes, a 3 por partido integrante. Dentro de esa pelea por lotes, Jorge Brito, que era el mejor aspectado, creo yo, para ser senador por Valparaíso, tenía el problema de que enfrentaba al lote interno de Juan Ignacio Latorre, que insistía con ir a la reelección, pese a que ha sido un pésimo senador y un pésimo presidente de partido y un pésimo negociante, horrible, malo de verdad. Recordemos que él viene de 3 años de formación en el seminario para ser sacerdote. Él se sale de ser sacerdote para hacer política, lo que yo creo que es un augurio de que las cosas van a salir mal. Los curas metidos en política no son un buen augurio. Hay muchos casos en la historia, ojo. Sí. El cura de Catapilco, allá en la quinta región, es muy reconocido, ¿no? No, el cura de Catapilco histórico. Claro. Entonces, Latorre es una especie de cura de Catapilco, Revolución Democrática, porque fuerza a una primaria interna entre Ibáñez, Brito y Latorre. Claro. Y la lógica es que la primaria interna hubiera sido entre Brito e Ibáñez, donde Brito le habría ganado a Ibáñez. Pero en la repartición que hacen en 3 lotes, absurda en la quinta región, compiten Latorre, Brito e Ibáñez, y les gana Ibáñez el cupo, porque en parte, creo yo, Juan Ignacio Latorre dinamitó las posibilidades que tenía Revolución Democrática, dejando trunco el proyecto de Jorge Brito, que contaba con Macarena Ripamonti en Viña del Mar. Claro. No, te iba a decir que en esa búsqueda, entiendo que se habló también de encuestas, donde está Ibáñez, estaba segundo Latorre en las mediciones, y tercero aparecía Brito. Era raro, yo siento que a lo mejor estaba, o uno lo ponderaba más a Jorge Brito. Bueno, se quedó finalmente con el cupo de diputado, y donde tiene a Jaime Baza en la lista. Hablo del distrito 7. Sí, bueno, el distrito 7 ha sido bien sanguinario históricamente. Esa zona es muy apetecida por los parlamentarios porque queda al lado del Congreso. Y entonces las semanas distritales las tienes en el mismo lugar donde trabaja en el Congreso. Y el único traslado entonces es venir los lunes a Santiago cuando hay comisiones en Santiago. Y si eres hábil, te quedas fuera de esas comisiones y entras solamente en las que están en Valparaíso, y puedes vivir en Valparaíso sin moverte a Valparaíso o en la playa, ¿no? Por eso es que hay tantos diputados que viven en Zapallar. Claro. Esto es histórico en Chile, ¿no? O sea, no hay que buscar muy para atrás para darse cuenta que ya en los 90, cuando se instala el Congreso en Valparaíso, Zapallar se vuelve la comuna más apetecida por los parlamentarios, y ese distrito se vuelve el más apetecido, ¿cierto? El 6 y el 7, para estar al lado del Parlamento, los actuales 6 y 7. En el 7 en particular, en la izquierda, esta muchacha Valeria Cárcamo, bastante vociferante, muy aliada del mundo del diario El Ciudadano, de los podcasts de Darío Quiroga, que ha tomado gran relieve, ¿verdad?, en la opinión pública, se queda fuera porque el Frente Amplio no tiene 3 cupos, y el segundo cupo, que aparte de Brito había que elegir otro, se lo dan a Jaime Baza. Y Jaime Baza pasa a ser entonces uno de los candidatos serios, creo yo, a ser primera mayoría nacional, porque todo ese reflujo de la Convención Constitucional, esa bancada de la vergüenza que se le ha llamado en la prensa de alguna manera, va a tener mucho arrastre, creo yo, en esa zona, especialmente en el 7, porque allí hay gran densidad de estudiantes universitarios, por la Federico Santamaría, la Católica del Paraíso, la Adolfo Ibáñez, ¿verdad?
La otra universidad, los institutos técnicos, le dan gran densidad universitaria al Frente Amplio y eso puede permitir la elección de Jaime Baza con gran votación, de Diego Ibáñez y de Brito. Tengo la duda, sí, de qué va a pasar en ese voto que está entre los comunistas y los frente amplistas, entre Carol Cariola y Diego Ibáñez, ¿no? Porque creo que Carol Cariola es la que corre con ventaja en la circunscripción de Valparaíso. En esa lista, efectivamente. Bueno, ahí y está también Insulza, que llegó a instalarse como candidato del PS. ¿El diseño un poco raro, a lo mejor, eso de traer Insulza acá? Lo que pasa ahí es que la negociación del Partido Liberal, el Partido Liberal es un partido de un caudillo, en el fondo, que es Vlado Mirosevic. Claro. Hoy día aparece en el diario La Segunda como uno de aquellos que se quiere eternizar en el Congreso, ¿verdad? Para completar 20 o 28 años, según cómo le vaya, al ser electo senador por Arica. Y el problema que tenían es que en una elección Insulza-Mirosevic solo había espacio para uno. Entonces había que uno de los dos tenía que moverse y movieron a Insulza a la quinta región, donde el PS tiene un diseño en diputados donde va Rementería, que es la pareja de Carol Cariola, que es la candidata comunista al Senado, y también va Arturo Barrio, quien tomó el escaño de Rementería cuando Rementería reemplazó a Isabel Allende, que fue destituida, ¿verdad?, por el asunto de la casa de Salvador Allende. Entonces es un puzzle bien complejo el que tiene el Partido Socialista, que perfectamente puede quedarse sin senadores, sin diputados en la quinta región, ojo. Absolutamente de acuerdo, es muy posible. Y con el distrito 6, donde no va en igualdad de condiciones, lleva al diputado Venegas, que va 1, cuando Frente Amplio y ADC, que hizo una buena negociación, lleva 2 y 2 en el distrito del interior. Bueno, es un tema a seguir ese también. Te llevo a lo nacional y a lo presidencial. En el día de hoy, estamos a 26, 27 de agosto. ¿Cómo ve la carrera presidencial? Ya para Matei, ¿es un problema llegar a la primera vuelta en definitiva? ¿Lo de Kast es insalvable en la derecha? Yo pienso que la ventaja de José Antonio Kast sobre Evelyn Matei es insalvable. Ya. José Antonio Kast tiene la primera opción de ser presidente de Chile, ya está funcionando como si fuese a ser presidente. Y los descuelgues son importantes. Codina, los hoy descuelgues día son muy notorios. El sí. alcalde Codina, el diputado Mellado y otros dirigentes importantes como Carter, que Carter fue el que abrió el cauce, ¿verdad? Dan a entender que un sector importante del peñerismo y de Chile Vamos va a votar por Kast en primera vuelta. Y que Kast tiene la gran chance de ganar la primera vuelta con buena diferencia sobre Janet Jara, que a su vez tiene una distancia insalvable sobre Evelyn Matei, que está condenada a ser tercera en esta elección, pienso yo, cometiendo errores infantiles en su comando y siendo intervenida finalmente por Juan Sutil, dejando caer a este asesor ecuatoriano, Daniel Pérez Payares, que es un hombre muy inteligente, muy exitoso en campañas políticas, y abriendo la cancha, ¿verdad?, republicano, que se beneficia, como hemos dicho antes, de que Johannes Kaiser le juega por derecha y que ha permitido que José Antonio sea el centro de la derecha, y entonces algo que era impensado hace 4 años atrás, creo yo, o 6 meses atrás, que es que un hombre de Schoenstatt, con la trayectoria de José Antonio Kast, pueda ser presidente de Chile, ¿no? Y se está viendo inmediatamente, apenas se perfila como presidente, se está viendo que no tiene plan económico real. Él dice que va a recortar, y quienes conocemos la ley de presupuesto sabemos que no es tan fácil, que no tiene ministro del Interior, que ya se lo están ofreciendo a Evelyn Matei por debajo, y que no tiene relación fluida con los empresarios, porque ellos no entienden el plan económico de Kast. Entonces, si bien Kast está primero para ser presidente, cuesta mucho todavía imaginar cómo va a ser el día a día de un gobierno de José Antonio Kast. Sí. Es interesante lo que estás planteando, sobre todo, bueno, aquí la alta política tiene que ver cómo llegas a acuerdos. Cómo llegas a acuerdo con la centro derecha, en definitiva. Cómo vas a gobernar si es que vas a hacer... todo indica que Kast tiene que llegar a primera vuelta y pasar a segunda vuelta. ¿Cómo llegas a acuerdo? Y es imposible, claro, identificar un gobierno día a día. Si Kast se viene más al centro, si recluta más gente de Chile Vamos, pareciera ser que es la fórmula que puede tener para poder estabilizar y darle gobernabilidad y cambiar el discurso también. Mira, en la politología mediocre y barata que se practica en Chile, liderada por Pato Navia, Alfredo Yoñanti y Daniel Mansuy, ¿cierto?, que son opinólogos, ¿verdad? Esa politología barata,
se ha criticado muchísimo al gobierno del presidente Boric por gobernar con dos coaliciones. O sea, eso que llamó Apruebo Dignidad, ¿verdad? Que era el Partido Comunista, el Frente Amplio, el Partido Humanista, lo que quedó en la izquierda, ¿verdad? Y eso que se llamó socialismo democrático. Es decir, dos coaliciones gobernando en eso que Giorgio Jackson llamó los anillos concéntricos, ¿verdad? En su habitual estupidez, ¿verdad? Saludo a Giorgio, que debe estar en Barcelona escuchándome porque no se pierde nuestros videos. Es verdad. Entonces, lo que cabe preguntarse es, en un gobierno de Kast, ¿cuál va a ser el modelo de gobierno? Respuesta obvia, las dos coaliciones. Una coalición del Partido Nacional Libertario, el Partido Social Cristiano y el Partido Republicano, y otra coalición que es Renovación Nacional, la UDI, Evópolis, Demócratas y Amarillo. Es decir, 8 partidos en 2 coaliciones. Exactamente el diseño que tiene Gabriel Boric en la moneda hoy día con muchos problemas. ¿Te das cuenta? Entonces pareciera que estamos ante un nuevo escenario politológico, por decirlo de manera bien ciútica, donde el presidente que gobierne lo va a hacer con 2 coaliciones en el Congreso y fuertemente atomizado ante sus partidarios. Ese es el escenario que tiene José Antonio Kast por delante, y por eso, de inmediato, ya está Chile Vamos, ya está el piñerismo, Galilea, Chalper y compañía, diciendo que ellos van a mirar de afuera, porque no quieren vivir la experiencia que vivió el socialismo democrático con mi generación, que les pasamos por encima y después les pasamos el horno caliente, ¿cierto?, para que se hicieran responsables. Eso no lo quiere el piñerismo, porque entienden que sería el final de Chile Vamos y la obsesión definitiva en el mundo de José Antonio Kast. Terminamos con esto. Milei, acaba de haber un incidente en Buenos Aires, lo apedrearon. ¿Qué está ocurriendo hoy día con Milei en términos de su gobierno? Un gobierno que está con elementos de corrupción ya instalados, con su hermana, con audios. ¿Cuánto influye eso y la elección que viene a la propia derecha y centro-derecha chilena? Bueno, estamos ante el enésimo escándalo de Javier Milei. Yo sigo día a día la política argentina. Ya desde el comienzo de su campaña electoral había acusaciones de que estaba vendiendo en $50.000 cada cupo electoral y que quien recaudaba la plata era su hermana Karina. Su hermana Karina, el único currículum que se le conoce es que era repostera, es decir, vendía pasteles y torta. Karina es quien estaría cobrando coimas a los laboratorios para las ventas directas en materia de discapacidad y enfermedades raras. Es decir, esos medicamentos que cuestan carísimo. La presidencia de la República en Argentina, a través de la hermana del presidente, que tiene un cargo en la secretaria general legislativa, cobra una coima, una colita, diríamos en Chile, por vender estos medicamentos a los laboratorios que ganan las licitaciones públicas. Pero estas acusaciones vienen ya sumándose una tras otra, porque pareciera que el entorno de Milei cobra incluso por tener reuniones con Milei. Este es el caso Libra, por ejemplo, que se está investigando en Nueva York, y hay una arista en el caso Libra muy interesante que vincula a la fundación de Agustín Laje, donde Axel Kaiser, el chileno, es vicepresidente. Entonces es muy interesante lo que pasa en Argentina como posible espejo de lo que puede pasar en Chile. Es decir, primero el nepotismo de gobernar con tu hermana, segundo, cobrar por todo lo que haces, y tercero, esta costumbre tan latinoamericana, ¿no?, de apuntar con el dedo a los demás, en este caso la corrupción de los kirchneristas, y llegar y hacer lo mismo, que es lo que está haciendo Milei. O sea, cobrar incluso por tener reuniones con el presidente, una cosa, una locura, ¿verdad? Sí. Es interesante mirar lo de Chile, como tú dices, porque las ideas libertarias están expandiéndose en todas partes del mundo. José Antonio Kast practica el nepotismo. Su hijo José Antonio Kast Arriazola tiene un cupo de diputado calado. Así es. Asegurado en el Distrito 10. Ellos dicen que no es nepotismo, pero ¿cómo no va a ser nepotismo que el mismo partido político del papá nombre a una persona que es el hijo del papá, que es el candidato presidencial? ¿Quién le va a decir que no entra al partido? ¿Te das cuenta? Absurdo. Y eso se está dando en toda la política chilena. La hermana de Kaiser es candidata a senadora en Temuco. Ya hablamos de Karina Parisi, la hermana de Parisi. La hermana de Parisi va en el cupo asegurado de Pamela Giles para asegurar el negocio en el 12, que lleva aparte a su pareja, que es Pablo Maltés. Es decir, es un nepotismo descarado lo que hay en Chile y en Latinoamérica, donde José Antonio Kast, en vez de predicar con el ejemplo, porque es un pontífice, en vez de predicar con el ejemplo, José Antonio Kast lleva a su hijo, weón, de candidatos a diputado calado en el 10. Y la minuta republicano es decir que no, porque la gente va a votar por él. Oye, pero cortémosla, po. ¿Te das cuenta? Es absurdo. Y no te pierdas, los hermanos de Felipe Kast, Bárbara y el otro en el sur, que son los Kast Sommerhoff, también van de candidato a diputado. Entonces podemos tener un congreso con 3 Kast de diputado y José Antonio Kast de presidente. O sea, si eso no es nepotismo, ¿qué es lo que es? Claro.
No, y aquí tuvimos al hermano de Felipe, también diputado acá, no recuerdo el nombre, diputado acá en el Distrito 6. Termino con Milei. Es el Pablo. Pablo, exacto. Sí, Termino fue diputado con Milei. buen diputado, quiero decir, un buen diputado Pablo Cast. Sí. Si yo pudiera rescatar a alguien ahí, es Pablo grande. Cast el que rescataría. Sí, se fue para la casa cuando tuvo que irse para la casa. Sí, no, se aburrió parece del Congreso, se fue rápido a la casa. Termino con Milei y lo ataque a la prensa. Hay un tema, hay un diseño que tiene que ver, cada vez que no te gusta lo que tú estás escuchando o lo que no está escuchando bien el gobierno de Milei, es el ataque a la prensa. Hay una prensa muy mileísta y hay un grupo pequeño, ¿cierto?, que es bastante contrario y es muy atacado, muy perseguido, periodistas incluso. Bueno, el ataque a la prensa es parte del diseño argentino por antonomasia. Esto Claro. lo hacía Perón, lo hacía Néstor Kirchner, lo hacía Cristina. Néstor Kirchner es famoso por la frase ¿qué te pasa, Clarín? En Exactamente. una conferencia de prensa, ¿no? Que sería aquí como decir ¿qué te pasa La Tercera? ¿Qué te pasa Sayé? ¿Qué te pasa el Mercurio? ¿No? Milei tiene una serie de periodistas que son adeptos y afines a él, que Luis Majul, Jonathan Viale, Absolutamente. Esteban Trebuch, una serie de youtubers como el Gordo Dan, el propio Agustín Laje y otros libertarios que tienen canales de YouTube muy populares que defienden a Milei a brazo partido y que ahora entraron en una interna entre los que creen y los que no creen si esto es verdad o no, porque acuérdate que los audios que circulan son del abogado de Milei, que era el encargado de discapacidad nacional, que es Españolo, el apellido. Españolo, sí. Y esa misma interna, fíjate tú, esa misma interna, esa lógica del YouTube quebrado, por así decirlo, es lo que está pasando en el Partido Nacional Libertario este fin de semana pasado, porque Johannes Kaiser se llenó de crítica, porque dentro de sus listas van personas vinculadas al octubrismo. Entonces ahí tú ves cómo estos partidos de derecha, en toda América Latina, tienen este problema funcional, donde al poco andar, como el Partido de la Gente, empiezan a tener este problema ideológico, porque es muy difícil cuadrar un partido nacional libertario, o un partido libertario contra los Kirchner en Argentina. De ahí que Milei está gobernando en el fondo. ¿Con quién está gobernando? El ministro Guillermo Franco, que es un peronista de toda la vida, militante peronista, militante PJ. El ministro Luis Caputo, que fue ministro con Macri. El ministro Sturzenegger, que fue ministro con Macri. Su hermana Karina Milei. El presidente de la Cámara de Diputados, ¿quién es? Martín Menem, el sobrino nieto del presidente Menem. Carlos Menem. ¿Y quién es el jefe de gabinete de Karina Milei? El primo Lule Menem. Entonces, dime tú, ¿no se parece a 100 años de soledad? ¿No se parece a la historia de América Latina? Y es un poco lo mismo que están haciendo estos partidos nuevos de la derecha chilena, un frente amplismo de derecha, que es llenarse de primo, de hermano, de hijo, de hija, de pariente, que el abuelito, que la tía, ¿verdad? Y entonces van a llegar al Ministerio de Hacienda y personajes como Quirós no van a saber qué hacer y van a tener que llamar ¿a quién? A Evelyn Matei, a Ignacio Briones, a Felipe Larraín, que es un poco lo que le pasó al Frente Amplio, llamando a Carola Toá, ¿cierto? A Monsalve y a Mario Marcel. Es un poco lo mismo. Exactamente. Bueno, Renato, gracias por este contacto muy interesante. Tenemos que seguir esta conversación. Yo creo que un análisis súper lúcido y además con antecedentes a diario. Pero ya creo que se prevé y sí, absolutamente, ahí está. Aquí está, el mío se ve, no sabe, se Esa es una edición 3D. Es 3D. Oye, un abrazo, la Renato. edición del Patio del Poder, también. Y Séptima edición del Patio del también Poder. se agotó rápidamente, me decía la chica aquí en la librería. Todo un récord. En 13 meses, 7 ediciones. Sí, sí. De ahí, de esos patios del poder, de los patios de Derecho de la Universidad de Chile, Pío Nono, está el poder. De ahí salen. Así es. Y la estructura. Cada vez menos ya. ¿Ah? El libro argumenta que es cada vez menos. Cada vez menos. Bueno, lo vamos a conversar para la próxima vez. Oye, te agradezco mucho, querido amigo. Muchas Chao, gracias Renato. por tu espacio. Gracias. Saludos a Pura Noticia Radio del Paraíso. Muchas gracias. Ahí estamos. Chao, gracias. Chao, chao. Bien, nos vamos.